Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Las noticias últimamente son muchísimas, pero no os preocupéis porque por algo diversifico redes y por lo tanto contenidos. Y es que si bien en este informe en particular vamos a hablar de la situación de Estados Unidos con Israel, porque Estados Unidos parece haber traicionado prácticamente a Israel, a juzgar por las últimas declaraciones realizadas desde dicho país, tanto declaraciones de Joe Biden como también declaraciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Netanyahu, de hecho, ya ha respondido a algunas y pareciera que Estados Unidos de repente se pusiera a volverse el país más pro-palestino del mundo. Enseguida comentamos esto, pero también es muy importante el hecho de que hoy se ha celebrado la conferencia / rueda de prensa anual, que es la más importante, diría, de todo el año, de Vladimir Putin. Y como hoy no vamos a tener tiempo para comentarlo, tenéis toda la información relativa a este asunto en mi canal de Telegram. Tenéis tanto declaraciones de Vladimir Putin resumidas como también algunos vídeos que ya han ido compartiendo con subtítulos, ¿no? De Vladimir Putin hablando sobre diferentes asuntos, puesto que ha hablado no solo de la situación interna de la Federación de Rusia, sino que también, por supuesto, ha comentado el transcurso de la operación militar especial, la contraofensiva ucraniana y, por supuesto, las relaciones de la Federación de Rusia con el exterior, tanto con Estados Unidos en particular, como por supuesto con la Unión Europea, y también ha mencionado el conflicto palestino-israelí y la posible solución que él ve a este asunto. Liusibaya o @Liusibaya todo junto, y de todas formas voy a ir dejándoos, os dejaré los enlaces a las declaraciones de Vladimir Putin en la descripción de este vídeo, y espero que también me dé tiempo a pegarlo en un comentario fijado, y si no, alguien por favor que entre en la descripción, si no veis el comentario fijado en cuestión, lo copie y lo pegue, y yo después le pondré un corazoncito y pues pondré ese comentario como comentario fijado, porque además en mi canal de Telegram, aparte de la actualidad política, publico todos aquellos materiales que son complementarios a lo que hablamos en este canal, básicamente porque no puedo publicarlos de forma abierta, como por ejemplo el vídeo que tanta polémica ha creado entre Estados Unidos e Israel, que aquí por motivos obvios simplemente no puede aparecer. Dicho esto, vamos al asunto estadounidense-israelí, o al conflicto palestino-israelí, que recientemente ha sido comentado desde Estados Unidos. Y es que veréis, muchas veces comentamos que Estados Unidos no tiene amigos, solo tiene intereses. Israel en principio es el socio preferente de Estados Unidos, yo diría que el socio de Estados Unidos por excelencia, el mejor amigo de Estados Unidos, y además el lobby israelí es tremendamente fuerte en el país, así que podríamos decir que en Estados Unidos una importante parte de las decisiones las toma directamente la comunidad judía. Dicho esto, Estados Unidos hasta hace poco se mostraba absolutamente pro-israelí y sigue siendo obviamente pro-israelí. Sin embargo, ha sufrido un tremendo cambio de retórica que se ha debido principalmente al hecho de que la comunidad internacional de alguna forma ha comenzado a presionar cada vez más para que Israel detenga la agresión, la tremenda agresión que ahora mismo está llevando a cabo contra la Franja de Gaza. Si bien hasta hace poco Estados Unidos decía que Israel, por supuesto, tiene derecho a defenderse del ataque de Hamas, teniendo en cuenta que la defensa está siendo, lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, tremendamente desproporcionada, estamos viendo que Estados Unidos está de alguna forma reculando y cambiando de posición, puesto que ese país que quiere desempeñar constantemente el papel de policía del mundo sencillamente no se puede permitir un golpe a su imagen tan sumamente fuerte, porque ya no estamos hablando del conflicto supuestamente ruso-ucraniano, que en realidad es la guerra de la OTAN contra Rusia, que solo transcurre en suelo ucraniano, que si bien desde Occidente se vende como la terrible agresión rusa, ni siquiera se acerca a las víctimas que ya ha causado en tan solo 2 meses de operación terrestre Israel en la Franja de Gaza. Estamos hablando de más de 18.000 civiles, estamos hablando de más de 6.000 niños. O sea, es
absolutamente terrible lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza a día de hoy. Así que la comunidad internacional, aunque como en el caso de Rusia, por ejemplo, sí lo hicieron algunos países, obviamente principalmente occidentales, por alguna extraña razón no ha implementado las mismas medidas contra Israel, sí se está comenzando a pronunciar, y en este sentido recientemente en la Asamblea General de la ONU fue aprobada una resolución por la cual se exige un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, obviamente el parar todas las agresiones por parte de Israel. Estados Unidos votó en contra de la resolución en sí, y además fijaos el varapalo que ha sufrido en términos mediáticos dicho país, que la Asamblea General de la ONU ni siquiera aprobó una enmienda que Estados Unidos quiso hacer al documento, que era algo así como introducir la parte de condenar el ataque o la agresión de Hamás. Pues esto lo han pasado por alto. Y claro, además a esto se le suma el trabajo de los periodistas, los pocos independientes que todavía quedamos para informar a la población, pues en mi caso principalmente sobre el conflicto aquí en Donbass y desde Donbass, pero en otros casos también sobre lo que, por ejemplo, Israel está haciendo con los prisioneros palestinos. Y es en este sentido os citaba el vídeo que yo tengo publicado, y os dejaré el enlace en la descripción, y espero que también en un comentario fijado debajo de este vídeo. Pues en este sentido han salido a la luz imágenes donde se ve a esos prisioneros palestinos que mantiene cautivos Israel, maniatados, los ojos vendados, bueno, un trato absolutamente inhumano, ya lo vais a ver vosotros mismos en el vídeo, y además juraría que hubo varios vídeos al respecto, y claro, es una violación clarísima de todos y cada uno de los derechos humanos. Y contra eso Estados Unidos, ya sumándolo, ¿no?, a las constantes agresiones israelíes contra la Franja de Gaza, sencillamente no podía no pronunciarse. O sea que ha sido de alguna forma el propio Israel, o mejor dicho el gobierno de Netanyahu, porque no es lo mismo el hecho de que Estados Unidos siga apoyando a Israel al hecho de que siga apoyando de la misma manera y con la misma fuerza el gobierno de Netanyahu. Así que, y aquí tenemos algunas declaraciones que voy a ir citando, pues tenemos las declaraciones desde directamente el Departamento de Estado de Estados Unidos. Matthew Miller ha dicho respecto, cuando fue preguntado, ¿no?, sobre estas terribles imágenes de los prisioneros palestinos que está manteniendo cautivos Israel: encontramos estas imágenes profundamente perturbadoras y estamos buscando más información, tanto de la naturaleza de las imágenes como, por supuesto, por qué se hicieron públicas. También se le preguntó por las declaraciones del consejero jefe del ministro israelí, que se burló de las imágenes en cuestión cuando fue preguntado a su vez por ellas, diciendo básicamente que en Medio Oriente hace calor. Y por eso las víctimas, o sea, los prisioneros palestinos están desnudos, maniatados y con los ojos vendados. Una broma de muy mal gusto. Así que a Miller también le preguntaron al respecto y dijo: no vi ese comentario, así que no quiero comentarlo específicamente, pero diría que no es un sentimiento con el que estamos de acuerdo. Desde Israel ya han brindado explicaciones, así que el mismo Matthew Miller al día siguiente ha salido a, bueno, dar alguna información al respecto de lo ocurrido con los prisioneros palestinos. Lo que nos han informado es que llevan a cabo registros de las personas detenidas en Gaza para asegurarse de que no llevan chalecos suicidas, de que no tienen otras armas y de que no suponen ningún peligro para las fuerzas de defensa de Israel. Sin embargo, nos han dejado claro que estas fotografías no deberían haberse tomado ni deberían haberse difundido. El segundo hecho es absolutamente obvio, es decir, desde Israel ni siquiera dicen que esto ha sido algún error, que lo lamentan mucho, que han dicho que efectivamente estos hechos se producen. Han utilizado, bueno, un argumento que yo no sabría deciros hasta qué punto es válido o no. Dejaré que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Yo desde luego tengo bastante claro lo que opino al respecto. Bueno, a ver si os lo imagináis. Poned en comentarios qué opináis vosotros y qué pensáis que opino yo. Además, las autoridades israelíes han dejado claro que no van a volver a proceder de esta manera y que en caso de llevar a cabo más registros devolverán las prendas
inmediatamente. Además, desde Israel también han dicho que independientemente de lo que haya dicho la comunidad internacional, seguirán con su operación terrestre contra básicamente la población civil de la Franja de Gaza, tengan o no apoyo de dicha comunidad, es decir, de la comunidad internacional. O sea que estamos hablando de que desde Israel obviamente no van a recular, aunque de alguna manera, pues en relación a las imágenes, terribles imágenes, repito, de esos prisioneros palestinos, de alguna manera ya sí han brindado las primeras explicaciones a Estados Unidos y se han visto obligados a, de alguna forma, encontrar un punto de entendimiento con dicho país, porque muy probablemente el gobierno de Netanyahu haya recibido una llamada desde Estados Unidos diciendo: oigan, por favor, o sea, les estamos apoyando incondicionalmente, enviándoles armas, derivando armas desde Ucrania directamente a Israel, pero creo que se están pasando con las medidas. Y no porque nos den pena los pobrecitos civiles de Palestina, obviamente nos dan igual, pero tenéis que aparentar que aquí apreciamos muchísimo los derechos humanos, así que haga el favor de ordenar de alguna forma la situación y las actuaciones de las fuerzas de defensa israelíes. En este sentido, las declaraciones más fuertes se han producido hace tan solo 2 días y las hizo Joe Biden, que a todo esto hasta hace poco estuvo apoyando al gobierno de Netanyahu prácticamente hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, ahora, dicho textualmente, Israel empieza a perder apoyo por sus bombardeos indiscriminados en Gaza. También comentó en su momento el tema de los vídeos muy de pasada, pero una de las cosas principales que dijo era que el gobierno de Benjamin Netanyahu quizás debiera dimitir. Es decir, aquí ya tenemos absolutamente consumada la traición del gobierno de Biden al gobierno de Netanyahu. Y es que Estados Unidos, repito, no tiene amigos, solo tiene intereses. El gobierno estadounidense muchísimo más aún, si cabe. Así que en el momento en el que han visto que el gobierno de Netanyahu está perdiendo los últimos apoyos que aún pudiera conservar dentro de Israel, enseguida comenzaron a hablar de que es el gobierno más conservador de la historia de Israel y que quizás deberían replantearse el hecho de que Netanyahu debiera o no seguir en el poder, o, bueno, spoiler, replantearse el hecho de que Netanyahu quizás debiera dejar el poder directamente. El presidente de Estados Unidos declaró: la seguridad de Israel puede descansar en Estados Unidos, pero ahora mismo tiene más que Estados Unidos. Tiene a la Unión Europea, tiene a Europa, pero está empezando a perder ese apoyo por los bombardeos indiscriminados que se producen. Fijaos, si son indiscriminados, añado de mi parte que lo tiene que reconocer hasta el socio principal de Israel, que es Estados Unidos. Este es el gobierno más conservador de la historia de Israel. Este gobierno en Israel lo está poniendo muy difícil. Tenemos que asegurarnos de que Bibi, es decir, Netanyahu, entienda que tiene que hacer algunos movimientos. No se puede decir que no haya ningún Estado palestino en el futuro. Es decir, aquí viene la cuestión principal. Estados Unidos de repente se ha posicionado en este asunto y ha dicho que debe haber un Estado palestino, es decir, la solución de 2 estados que en su momento ya comentamos que se propuso desde España, y Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, la sigue defendiendo aún a día de hoy, pues también ahora la proponen Estados Unidos, y esto no lo hacen porque realmente quieran o crean en esta solución, les da absolutamente igual, pero la presión de la comunidad internacional hace lo suyo, y quienes quieren seguir aparentando que son los policías del tablero geopolítico, ¿no? Los policías del mundo, mejor dicho, tienen que de alguna forma ajustar esas consideraciones y ajustar ese discurso en cuanto a todo lo que está haciendo, todos esos hechos tan terribles que está llevando a cabo Israel contra la Franja de Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, responde a las declaraciones hechas desde Estados Unidos y, bueno, a la situación o el posicionamiento, mejor dicho, de la comunidad internacional en general. El escenario de que la Autoridad Nacional Palestina se vuelva contra nosotros está bajo consideración, lo estamos discutiendo y queremos ser capaces de que, de suceder algo así, en pocos minutos tengamos helicópteros en el aire respondiendo
a tal evento. La Franja de Gaza quedará bajo control militar israelí. Esto lo dijo en respuesta a esa solución de dos estados que se ha planteado desde Estados Unidos de forma directa, o sea, vamos, que lo acabamos de ver como lo dijo el presidente del país, Joe Biden. En este sentido, el Departamento de Estado de Estados Unidos exigió justo lo contrario. El presidente Biden fue muy claro: queremos ver una reunificación de Cisjordania y la Franja de Gaza por parte de la Autoridad Nacional Palestina, y no queremos ver una ocupación israelí o una reducción de los territorios palestinos. Creo que no hay mucho más que comentar aquí. Me encantaría conocer vuestra opinión sobre por qué Estados Unidos ahora está dando este giro y está de alguna forma insistiendo tanto en esta solución de dos estados que hasta hace poco ni siquiera mencionaba. A ver lo que opináis vosotros, a ver lo que siguen o no, ya veremos, porque cambian de parecer más que algunos de chaqueta. Pues a ver qué es lo que siguen o no, repito, opinando desde Estados Unidos, a ver qué es lo que termina sucediendo en la Franja de Gaza. Obviamente seguiremos informando al respecto, pero lo que está claro es que a día de hoy Israel lo está teniendo muy difícil, o mejor dicho, el gobierno de Israel, porque parece que ya ni siquiera tiene apoyo de sus principales socios de Estados Unidos.